Ecos de la noche, la ouija maldita. Tenía 15 años cuando mi tía murió. No éramos tan cercanos, pero la recuerdo siempre hablando de cosas raras, como rezos antiguos, brujerías que aprendió en el sur de Colombia y una extraña fascinación por lo oculto. Cuando murió, mi madre trajo algunas de sus pertenencias a casa, entre ellas una caja de madera tallada, pesada y con un olor a incienso rancio que nunca se le fue. Dentro había una ouija, de esas de madera oscura, letras góticas y un puntero de cristal con una grieta. Nadie la mencionó, nadie la tocó, solo la metieron en el armario del cuarto de estudio y ahí quedó. Eso creí. Las cosas comenzaron con detalles pequeños, ruidos por la noche, como pasos suaves en el pasillo. Pensé que era mi papá, pero cuando me levantaba, no había nadie. Luego vino lo peor. Empezó a sonar el teléfono fijo a las 3:17 de la madrugada. Siempre a esa hora. Siempre 3 timbrazos. Nada más, lo respondíamos, y no había nadie, ni un susurro, ni una interferencia, solo el silencio más sucio que puedas imaginar. Un día, mi hermana pequeña encontró la ouija en el suelo del estudio. Nadie la había sacado. Estaba abierta, con el puntero justo sobre la letra Z. No sabíamos lo que eso significaba en ese momento. Ahora sí, esa letra está asociada a un ente conocido como Zozo, un espíritu que ha sido reportado por miles de personas en el mundo. Un ente burlón, manipulador, y cuando logra entrar, no se va. Esa noche, mi mamá soñó con mi tía. La veía parada al pie de su cama, gritando algo que no entendía. Cuando se despertó, tenía rasguños en el cuello. Al día siguiente, mi papá encontró al perro muerto, sin señales de violencia, solo estaba ahí, con los ojos completamente negros, como si algo se lo hubiera llevado desde adentro. Yo fui el primero en usar la ouija. Tenía miedo, pero también una curiosidad idiota. Quería saber qué estaba pasando. Estaba solo en casa, lo juro. Coloqué el tablero en el suelo, puse el puntero y apenas toqué con las yemas de los dedos, comenzó a moverse. Lo primero que deletreó fue SIGOAQUI. Le pregunté quién era. Respondió ZOZO. Ahí entendí que había cometido un error. Apagué la vela, me persigné y la guardé. Pero ya era tarde. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Puertas que se cerraban solas, platos que se quebraban sin razón, sombras que cruzaban los pasillos. Pero lo más aterrador fue una vez que me quedé dormido en la sala. Me desperté de golpe con una sensación de asfixia. No podía moverme. En el techo vi una figura, alta, delgada, sin rostro, con el cuerpo envuelto en lo que parecía humo. Solo se quedó mirándome, y luego desapareció. Después de eso, todas las noches soñaba con la misma figura, y cada vez se acercaba más. Intentamos quemar la ouija. No se quemó, solo se carbonizó la caja. El tablero quedó intacto, como si fuera piedra. La enterramos lejos en el campo con sal y oraciones, y aunque la actividad bajó, jamás volvió a ser igual. Todavía a veces, el teléfono suena a las 3:17, y no hay nadie del otro lado. Si algo aprendí de todo esto es, nunca guardes una ouija en casa, aunque nunca la uses. Hay cosas que no deben estar cerca de tu familia. Hay puertas que una vez abiertas no se cierran jamás. Nunca me atreví a volver a esa casa después de la muerte de mi tía Clara. Durante años, creí que lo que habíamos vivido con la ouija había quedado atrás, como un mal recuerdo enterrado junto con la tabla en el jardín. Pero no estaba enterrado, no del todo. Lo descubrí cuando mi madre me llamó una tarde, llorando, diciendo que había tenido un sueño extraño con Clara. En el sueño, mi tía le decía una frase que le heló la sangre. Él todavía vive en las paredes. Esa misma noche, sin pensarlo 2 veces, tomé un bus a la vieja casa familiar. La encontré igual de vacía, igual de silenciosa, pero algo se sentía diferente. La atmósfera era más densa, el aire más pesado, como si la casa respirara por sí misma.
Al entrar, el olor a humedad y madera vieja era insoportable. Subí al desván, el mismo lugar donde habíamos encontrado la ouija. Estaba oscuro. Solo la luz de mi linterna me acompañaba. Y entonces vi que el suelo tenía marcas. Alguien había movido las tablas recientemente. Las levanté con cuidado, una por una, hasta que encontré lo que no esperaba, un cuaderno envuelto en una tela negra. El diario de mi tía Clara. Temblando, me senté en el suelo y comencé a leerlo. No era un diario normal, era un registro de fechas, rituales, nombres. Clara había estado usando la ouija mucho antes de que nosotros la encontráramos. Lo que nosotros creímos que fue nuestra primera sesión, no lo fue. Solo era una continuación de algo más antiguo, más profundo. La primera entrada era del año 1996. Decía, hoy me habló, me llamó por mi nombre. Dice que no está muerto, solo atrapado. Dice que puede hacerme ver a mamá. La madre de Clara, mi abuela, había muerto cuando ella era niña. Desde ese día, Clara buscó la forma de comunicarse con ella. En su desesperación, alguien o algo se hizo pasar por su madre. Y así empezó todo. Las siguientes páginas eran más oscuras. Dibujos, círculos, nombres raros. Uno de ellos se repetía una y otra vez, como un mantra sozo. En una de las entradas, Clara escribió que le pidió una prueba. Demuéstrame que eres real. Y a la mañana siguiente, la vecina apareció muerta. Causa oficial, paro cardíaco. Pero Clara escribió que soñó con ella esa noche, gritándole que se alejara, que él no era su madre, que era otra cosa. Más adelante en el diario, Clara escribía cada vez con más incoherencia. Su letra cambiaba, las frases eran más violentas, más obsesivas. Ya no necesito dormir. Él me cuenta historias mientras duermo con los ojos abiertos. Él dice que vendrá otro después de mí, uno más joven, uno con sangre más fresca. Esa frase se repetía muchas veces, en distintas fechas, hasta que en la última página antes de su muerte, escribió, lo vi al próximo, lo vi jugar con mis sobrinos. Lo vi abrir la puerta, lo vi cuando preguntó quién estaba ahí, y él respondió, sigo aquí. Era yo. Cerré el diario con el corazón paralizado. Algo me estaba observando. No lo veía, pero lo sentía. Esa misma noche en la casa, las cosas cambiaron. La temperatura bajó de golpe. Las luces comenzaron a parpadear, aunque no había electricidad conectada. Me encerré en el cuarto de Clara. Busqué en su armario en busca de algo más. Y lo encontré, una caja de madera tallada. Dentro la ouija, no quemada, no enterrada, intacta, con el puntero amarrado con una cuerda roja. No entendía nada. Entonces, ¿cuál ouija habíamos enterrado? ¿Cuál fue la que usamos? Me quedé dormido por agotamiento, y en sueños vi todo. Clara, joven, frente al tablero, preguntando por su madre. Un susurro le respondía desde las sombras, y cada vez que usaba la ouija, algo se acercaba más a ella. No era su madre. Era una entidad que se disfrazaba de voces amadas, de recuerdos rotos. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era tarde. La última escena fue Clara sentada en el suelo, arrancándose las uñas, escribiendo con sangre en la pared. No es mamá, no es nadie, es hambre. Desperté sudando, con las manos temblando. Bajé corriendo a la sala, y allí, en el suelo estaba el diario abierto en una página que no había visto antes. No la recordaba, y sin embargo, mi nombre estaba ahí, escrito con tinta fresca. La fecha era de esa misma noche. No entendía cómo era posible. Salí huyendo de la casa. No miré atrás. Desde entonces, entendí que Clara no murió por invitarlo. Clara murió por intentar encerrarlo. Guardó la ouija, la selló, la ocultó, pero nosotros la encontramos. Nosotros rompimos el sello. Y ahora la maldición no empezó conmigo, solo continúa. No se trata de una tabla, se trata de un lazo, una promesa entre generaciones, una deuda que alguien debe pagar. Y Clara lo sabía, por eso me escribió en su diario.
porque desde el momento en que yo puse los dedos sobre esa ouija, ya estaba elegido. Después de descubrir el diario de Clara y confirmar que desde hacía años algo ya me había señalado, traté de seguir con mi vida. Me alejé de la casa, me deshice del diario, volví a mi ciudad. Pero algo había cambiado. Las noches dejaron de ser tranquilas. Comencé a escuchar ruidos dentro de las paredes. No importa si estaba en mi apartamento o en casa de alguien más, siempre los escuchaba. Golpes, rasguños, susurros que no podía entender del todo, pero que cada vez se volvían más claros. Siempre decían lo mismo: tú abriste la puerta. Al principio creí que era paranoia, una secuela mental por haber revivido todo lo que pasó en la casa de mi tía. Pero la verdadera pesadilla empezó el día que me llegó una carta sin remitente, escrita con la misma caligrafía temblorosa del diario de Clara. Solo decía: no la enterraste, la liberaste. Esa misma noche tuve el primer episodio. Me desperté a las 3:33 de la mañana paralizado. No podía mover un solo músculo. Sentí como si alguien estuviera encima de mi pecho. Y cuando por fin logré girar un poco los ojos, vi una silueta parada en la esquina de mi cuarto. Era alta, con una cabeza alargada, sin rostro, solo ojos completamente negros, sin párpados. Me observaba, pero no hacía nada. Estuvo allí durante minutos eternos. Luego simplemente desapareció. A la mañana siguiente, las paredes de mi apartamento estaban rayadas, no con lápiz ni marcador, con uñas humanas. Lo supe porque algunas estaban rotas y pegadas a los surcos. Nadie había entrado. No había señales de forzamiento, ni cámaras, ni vecinos que hubieran visto algo. Solo yo y esas marcas que me decían que algo había entrado o que nunca se había ido. Comencé a investigar. Volví a revisar los nombres del diario, los símbolos. Descubrí que muchos de esos patrones pertenecen a rituales de invocación muy antiguos, anteriores incluso al cristianismo. Algunos hablaban de entidades que no eran demonios comunes, sino entes parásitos, que se adhieren a una línea familiar y consumen a una generación cada cierto tiempo. Cuando leí eso, sentí que la sangre se me congelaba. Lo entendí todo. Clara no fue la primera. Hubo alguien antes, quizá su madre, quizá antes también. La ouija no fue una herramienta, fue un conducto. La entidad nunca estuvo dentro de la tabla. Estaba afuera, esperando que alguien usara la tabla para darle acceso. Y nosotros, los niños jugando inocentemente, fuimos el ritual perfecto. Semanas después, todo empeoró. Empecé a soñar con Clara, pero no era ella del todo. Su cuerpo estaba torcido, con la boca desfigurada, como si algo la hablara desde adentro. Me decía cosas sin sentido, mezclaba palabras, hasta que una noche gritó: «Despierta, él ya está en ti». Esa noche me desperté con sangre en las manos. Había escrito con mis propios dedos en la pared: «Zozo está en casa». Decidí regresar por última vez a la casa de mi tía. No sabía qué buscaba exactamente, tal vez una forma de cerrarlo todo, de terminar con esto. La casa seguía igual, pero ahora olía peor, como carne podrida. Abrí la puerta y vi que las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados con algo marrón oscuro. Al encender la linterna, me di cuenta de que no eran pinturas, era sangre seca. En el suelo, la ouija, no la que estaba en la caja, era otra. Diferente, hecha de piedra, pesada, con letras talladas a mano. No la había visto nunca. Me agaché y sin querer mis dedos rozaron el puntero. En ese instante, todo se apagó. Desperté varias horas después. Estaba sentado frente a la tabla y mis dedos seguían encima del puntero. Pero esta vez no podía moverlos. Era como si algo me los sostuviera. Entonces se movió, solo, sin que yo hiciera fuerza. Marcó letra por letra: «Ya estás listo». Me puse de pie gritando, tratando de soltarme, y vi mi reflejo en el espejo del comedor. No era yo. Mis ojos eran completamente negros. Y detrás de mí,
estaba la misma figura sin rostro. No se movía, no hablaba, pero sentía que sonreía. Corrí fuera de la casa, llorando, sin entender qué había pasado. Desde ese día ya no soy el mismo. Hay días que despierto sin recordar lo que hice la noche anterior. Personas me dicen que me vieron en sitios donde nunca estuve. Mis amigos ya no me hablan. Me dicen que doy miedo, que mi voz cambió, que a veces, cuando les hablo, juro que susurran otras voces al mismo tiempo. Y ahora tú estás escuchando esto. Tú decidiste quedarte hasta el final. Tú dejaste que mis palabras entraran en tu mente. Y eso es lo que él necesita. Una entrada, una voz, un canal, una historia contada. Él vive en las palabras, en los nombres, en los símbolos, en los recuerdos de quienes escuchan y no cierran la historia. Así es como se mueve, no camina, se propaga. Y ahora que ya sabes lo que pasó, ya eres parte de esto. No es una historia que conté, fue un llamado. Él solo necesitaba una cosa más, que alguien como tú creyera que era real. ¿Y sabes qué? Lo es. Y ahora que abriste la puerta conmigo, no hay forma de cerrarla. Si esta historia te erizó la piel, si sentiste que algo te observaba mientras escuchabas, o si ahora no puedes dejar de mirar por encima del hombro, entonces dale like y suscríbete, porque esto apenas fue el comienzo.